El salmista David decía: ciertamente tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de promesas. Porque aún, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los problemas, de las adversidades, sabemos, Dios amado, que tú eres Dios de promesas, Señor. Que nosotros somos fortalecidos por ti, Señor amado. Que si hoy estamos de pie es porque tu diestra nos ha sostenido. Es porque tu gracia nos sostiene. Es porque tu favor y tu bondad nos siguen cada día. Yo no sé si ahí donde estás puedes agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel contigo. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel conmigo. Gracias, Señor amado, porque tú no has tirado la toalla, porque tú no has desistido. Señor, gracias porque si hoy estoy en pie es por tu favor, es por tu misericordia. Dale gracias al Señor, dale unos minutos de gracias al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Sois bienvenidos a este lugar. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Hermanos, se trata de Él. Se trata de Él. Si hoy estamos en pie, es porque su diestra nos ha sostenido. Es porque su amor nos alcanzó. Y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Y como bien ya lo decía Karen, en agosto tendremos 3 reuniones, 3 cultos, porque es evidente que no cabemos en una sola reunión. Y os agradecemos vuestra colaboración para poder distribuirnos en las 3 reuniones. Gracias, porque sabemos que vamos a contar con... Y por el entendimiento también, porque sabéis que el espacio es limitado. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirte que me acompañes al Salmo 40. El Salmo 40 es un salmo muy conocido, un salmo de David. David, el segundo rey del pueblo de Israel. Pero antes de llegar a ser rey, él experimentó momentos tremendos en la presencia del Señor. Un niño y joven que caminó de la mano del Señor y pudo ver la mano de Dios obrando desde temprana edad en su vida. Pero el hecho de que él experimentara el favor y la bondad de Dios en su vida desde temprana edad no lo libró de que a lo largo de su camino se enfrentara en obstáculos y se enfrentara en tiempos difíciles.
Y es que en el caminar con Cristo, en el caminar en el Señor, vienen tiempos difíciles muchas veces. Aunque no digas amén, es así. Porque muchas veces creemos que ven al Señor y tus problemas se acaban. Ven al Señor y no tendrás problemas, tendrás abundancia, tendrás bendición. Parte de lo que el Señor hace es que el Señor provee. Parte de lo que el Señor hace es que el Señor bendice. Pero vienen las dificultades. Y creo que creo que la última ocasión que estaba por aquí compartía y decía, muchas veces queremos victorias sin batallas. Para que alguien salga ganador de algo, tiene que luchar. ¿A que sí? Y esto va intrínseco, las promesas del Señor vienen intrínsecas. Y el Salmo 40, David, y no vamos a leer todos los versículos porque vamos a abordar del 1 al 5. El Salmo 40, un salmo de David, dice: David, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían por lo material. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. David, abriendo su corazón ante un momento tan difícil, nos arroja mucha enseñanza de lo que nosotros hoy muchas veces vivimos. Hoy vivimos en una sociedad de la inmediatez. Y esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Muchas veces queremos que las respuestas nos lleguen aquí y ahora. O incluso muchas veces pedimos algo y lo queremos para ayer. De tanta urgencia. Y habitualmente vivimos en un mundo tan acelerado. Vivimos en un mundo donde vamos con prisas en la vida. Y en nuestra vida cristiana muchas veces corremos el riesgo de que cuando hay una necesidad, de que cuando pedimos algo al Señor, lo queremos, Señor, pero lo quiero ya. Y muchas veces nos pasa, hermanos. Muchas veces nos pasa. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios obra de manera muy diferente a nuestra forma de que nosotros muchas veces pensamos. Cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo al exilio de Babilonia, nos encontramos que el Señor le dice una promesa al pueblo de Israel. Estamos aquí, dejamos a John ahí. Todos fueron a John a verlo. El Señor le dice al pueblo de Israel en Jeremías 29:11, le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Y qué guay escuchar, qué bueno escuchar una promesa de esas cuando estás en un exilio, cuando has sido arrancado de tu familia, cuando ha sido destruida tu ciudad, cuando toda aquella estabilidad que tenías se ha venido abajo y recibes una palabra diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Sin embargo, en el versículo anterior el Señor les dice: hey, tranquilos, porque el exilio en Babilonia durará 70 años y luego vendré y os traeré salida de este lugar. Ah, Señor, me dices que tienes pensamientos de bien para mí. Me dices que tienes promesas para mí, pero después me dices, o antes me estás diciendo que 70 años durará el exilio. Muchas veces creemos o nuestra forma de pensar, creemos que la forma de Dios es incoherente. Porque Dios les está diciendo que tengo pensamientos de bien,
pero le dice durará 70 años el exilio. Y es que aunque ellos veían el exilio como algo doloroso, Dios estaba gestando en ellos un proceso que llevaría a formar un carácter en la vida del pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros esperamos la respuesta inmediata. Muchas veces nosotros esperamos la respuesta al milagro cuando nosotros queremos. Pero no sabemos qué hay detrás de ese proceso. Y Dios, el que conoce todo, porque nuestro Dios es Dios omnisciente. Él sabe lo que está procesando en medio del proceso, valga la redundancia, que tú estás pasando. Y David experimentó lo mismo que el pueblo de Israel. David experimentó que en medio del pozo, en medio de aquella circunstancia difícil, Dios estaba obrando en su vida. Ambos testimonios nos revelan tanto el exilio en el pueblo de Israel como el momento que David había pasado. Nos revelan que cuando Dios parece guardar silencio, sigue guiando la historia de su pueblo y la historia de sus hijos. Muchas veces parece como que no está pasando nada. Y muchas veces lo cantamos, hermanos, pero cuán importante es vivir lo que cantamos, aunque no pueda haber. ¿Lo cantas tú? Porque si no vais a salir corriendo para allá. Aunque no pueda haber, yo sé que tú estás obrando. Aunque no pueda haber, yo sé que tú estás obrando, decimos. Pero hermano, cuán importante es vivir eso, que aunque la respuesta no esté llegando, que aunque el proceso se esté alargando, que aunque la circunstancia difícil se sigue manteniendo, yo estoy confiando en que mi Dios es Dios de promesa. Yo estoy confiando en que Dios no miente y Dios sabe lo que está haciendo en mi vida, lo que está haciendo en mi familia, lo que está haciendo en mi casa. Hermanos, cuán importante es romper la inmediatez en nuestro trato de Dios o en el trato de Dios con cada uno de nosotros. Porque muchas de las cosas pasan por un proceso en nuestras vidas. Con esa convicción de David, sabiendo que Dios tenía el control en medio del pozo, él escribe estas palabras y dice: pacientemente esperé en el Señor. Y es el título de este mensaje: pacientemente esperé en el Señor. David no comienza hablando de cuál es la circunstancia que le llevó ahí. David no comienza hablando de cómo el Señor lo sacó de ese lugar, sino que David comienza a hablar de cómo era su actitud o qué era lo que él estaba haciendo mientras estaba en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Porque una cosa es esperar, hermanos, pero otra cosa es esperar confiando. Porque hay personas que esperan, pero están desesperadas. Hay personas. Cornelio, mi esposa y yo, nuevamente. ¿Cuántos maridos se identifican conmigo? La forma de canalizar muchas veces, ¿no? El esperar, que las cosas no llegan cuando nosotros estamos esperando. Y muchas veces estamos esperando, pero desesperados. Y David dice: esperé en el Señor. Pacientemente. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este salmo enseña que Dios no solo obra cuando trae una respuesta a la oración o cuando una promesa se cumple, sino que Dios también obra en el proceso porque trabaja nuestro carácter. Porque trabaja nuestro carácter. Y es interesante saber, hermanos, que el pozo no es el final. Dile a la persona que tienes a tu lado: el pozo no es el final, no es el destino, no define el destino. Lo que David define como el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso no era simplemente un problema. Era un lugar donde él había perdido toda estabilidad,
y parecía imposible salir por sus propias fuerzas. Y es interesante saber que dice desesperación. Había perdido la esperanza. Un lugar donde ya la estabilidad personal de David se había comenzado a ver minada. Y él dice, estoy en un pozo de la desesperación. Y el original acerca del lodo cenagoso habla de heces. Dice David, estoy en medio de heces. He tocado fondo, dice David. Estoy en un lugar donde ya no encuentro una salida. E incluso mi esperanza está desfalleciendo. Sin embargo, en medio de ese proceso, sabemos que tarde o temprano muchos de nosotros hemos llegado o llegaremos al pozo. Todos en alguna ocasión hemos pasado por algún pozo, algún problema de salud, un problema familiar, una bancarrota, un negocio que emprendiste y no salió como esperabas y te ha llevado a desesperarse. ¿Alguien se ha desesperado alguna vez aquí? Algunos rápidamente se desesperan. ¿Cómo está tu nivel de saber esperar y no llegar a desesperarte? Esto es una pregunta importante. ¿Cómo está nuestro nivel de confianza y estabilidad para no llegar a desesperarnos? Gracias. Todos en algún momento hemos pasado o pasaremos por un pozo así. Problemas, adversidades, dificultades, donde la cosa parece ir de mal en peor, donde oramos y clamamos e intercedemos y doblamos rodillas y la respuesta es como que la cosa se va acrecentando, el problema va creciendo y decimos, Señor, ¿por qué me sigues pasando esto? ¿Por qué el problema sigue creciendo? ¿Por qué la dificultad sigue avanzando? Pasa. Pero David nos da una gran enseñanza y dice, pacientemente esperé en el Señor. Y David no fue el único hombre que pasó por un pozo. Recordemos algunos de ellos. José fue arrojado por sus propios hermanos a una cisterna, a un pozo. Sus propios hermanos dijeron, oye, no me gusta lo que el Señor está proyectando en José. Pues la envidia les llevó a arrojarlo a un pozo. No sé qué pasa por el corazón de un joven cuando es arrojado por sus hermanos, es desechado por sus hermanos, aquellos que estaban para protegerle. Lo desechan y lo lanzan a un pozo. ¿Qué pasa en el corazón de ese joven en medio de esa cisterna? ¿Cuántos posiblemente habéis sido lanzados a pozos por otros? Personas que confiabais. Personas que estaban para protegerte, pero en lugar de protegerte, te lanzaron a un pozo. Pero vuelvo a decirte, el pozo no es el final del camino. El pozo no es el final del camino. Otro hombre, Jonás, fue lanzado al fondo del mar. Y dice que pasó 3 días en el vientre del pez. Y en esta ocasión Jonás, por ir huyendo del propósito, del llamado, de la voluntad de Dios, estuvo ahí en una especie de pozo, en una especie de cisterna, en un lugar en lo más profundo de la tierra. Y aquí hago otra reflexión. ¿Cuántos hemos llegado a tocar fondo porque estamos huyendo a lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuántos hemos llegado a un lugar tan profundo, pero porque estamos evadiendo el llamado y el propósito que el Señor ha depositado en nuestras vidas? ¿Cuántos habéis tenido un encuentro con Jesús? Jesús tiene un propósito y quiere usar tu vida. No huyas de lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. También otro hombre como Jeremías dice que fue lanzado a un foso lleno de barro por hablar la palabra del Señor.
Y otro que también conocemos, Daniel, lanzado al pozo de los leones por no doblar sus rodillas ante los ídolos, sino que solamente inclinarse ante el Dios Todopoderoso. Todos llegaron a pozos por circunstancias diferentes, pero todos experimentaron una gran verdad, y es que el pozo no tiene la última palabra cuando Dios está presente contigo. El pozo no tiene la última palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:17. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor oye. El Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado. El Señor está en medio del proceso, en medio de la circunstancia difícil. Permite que tu corazón, que tu carácter sea formado. Porque en medio de ese pozo, el Señor quiere sacar lo más valioso de ti. Porque la espera forma parte del propósito. David no comienza hablando del milagro, y antes hacía referencia a esto. Comienza hablando y diciendo pacientemente, esperé en el Señor. ¿Cuántos queréis paciencia? ¿Sabéis la respuesta? Hermano, hay que querer la paciencia. ¿Sabéis la respuesta también, no? Pero ¿sabes que la paciencia es parte del fruto del Espíritu? Dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. David comienza hablando, diciendo pacientemente, esperé al Señor. Y en el original, esta frase dice literalmente, esperando, esperé al Señor. Y es interesante, hermanos, que David no está esperando una respuesta. Porque muchas veces, hermanos, nuestra oración es esperar la respuesta a nuestra necesidad. David no dice, pacientemente esperé que el Señor me sacara del pozo. David dice, pacientemente esperé al Señor. Porque muchas veces nos acercamos al Señor buscando las respuestas a nuestras necesidades y no al Dios que suple todas las necesidades. Muchas veces nos acercamos al Señor por una promesa que Él nos ha dado, pero no nos acercamos al Señor de las promesas. Muchas veces buscamos al Señor por los milagros, pero no nos acercamos al Dios de los milagros. David no dice, estoy esperando la respuesta. David dice, pacientemente esperé en el Señor. Esperé a aquel que no solamente necesito su respuesta, sino le necesito a Él. Y aquí encontramos la mayor enseñanza, hermanos. Mientras nosotros queremos respuestas rápidas, Dios trabaja profundamente en nuestro corazón. Y los que tenemos hijos pequeños lo sabemos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros también nos portamos con el Señor como niños pequeños. Mi hijo quiere algo y lo quiere hoy y ahora. Como a todo niño, ¿no? Supongo, no solo mi hijo. Pero muchas veces con el Señor actuamos de la misma forma. Señor, ya, ahora, Señor, ya está. Mi novio no llega, Señor, me lo prometiste. No. Toma el relevo de Pedro en ese aspecto. Señor, si tengo 18 años y no tengo novia. 18 años. Señor, 15 años y no tengo novia. Me dice un joven el otro día. Madre mía, Señor, 15 años. Mientras nosotros vemos retraso, Dios está transformando nuestro carácter, hermanos. Dios está transformando nuestro carácter. Mientras nosotros pensamos que Dios guarda silencio, Él continúa obrando. La espera no significa un abandono, muchas veces significa parte del propósito de Dios para nuestras vidas.
Porque Él está trabajando en nosotros para fortalecer nuestra fe, para nos ayuda en nuestra dependencia, purifica nuestras motivaciones y prepara nuestras vidas para lo que Él quiere entregar en nuestras manos. Porque parte del proceso muchas veces es el Señor capacitando para lo nuevo que Él quiere traer para cada una de nuestras vidas. Es como la historia que una vez escuché y en varias ocasiones le he contado, de aquel padre que se compró un coche para el hijo, pero el hijo tenía 5 años, mientras el hijo tenía 18, lo conducía a él. ¿A cuánto le? Yo le digo a mi hijo, el coche es tuyo, pero lo conduzco yo. Porque sería irresponsable de mi parte darle la llave del coche, condúcelo tú porque el coche es tuyo. Sería irresponsable de nuestro Dios que nuestro carácter, que nuestro Padre, que nuestro carácter esté formado. Si no está formado, ¿por qué nos va a entregar algo que no sabremos gestionar bien? En el proceso, en espera, el Señor está fortaleciendo nuestro carácter para entregarnos lo que Él tiene para nosotros. Pero cuando estemos realmente preparados y hayamos pasado el proceso. Por eso el Señor decía a través de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Muchas veces queremos que el Señor cambie nuestras circunstancias, pero Él no solamente vino a resolver nuestros problemas, sino que Él vino a transformar personas. Él vino a transformar corazones. Él vino a transformar personas. Él vino a transformar vidas. Hermanos, el Señor no es que no se preocupe de tu problema. El Señor no es que no se preocupe de tu clamor. Pero más que tu clamor o más que tu necesidad, le preocupa tu corazón. Le preocupa tu vida. Pero como decíamos, esto es un camino. Y David dice algo muy importante, que Dios lo saca del pozo de la desesperación y pone sus pies en una roca firme. ¡Qué bueno! Cuando llega el momento de Dios, David explica 4 pasos importantes. Dice, me sacó del pozo. Después dice, puso mis pies sobre la roca, afirmó mis pasos y puso en mi boca un canto de alabanza. Aleluya. En medio de los procesos, cuando esperamos pacientemente al Señor, Dios no solo cambia las circunstancias, también cambia los fundamentos. También cambia los fundamentos. David entendía la roca como un lugar seguro, un lugar donde podía estar firme, un lugar donde él podía permanecer, y aunque vinieran nuevos problemas y aunque vinieran nuevas dificultades y aunque se avecinaran nuevas tormentas, él sabía que si él estaba en la roca, él podía estar seguro. Qué bueno es salir del pozo, pero mucho mejor es permanecer en la roca. Y nosotros, viendo desde el panorama ya completo de la palabra, entendemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que la roca es Cristo. Cristo es la roca. Jesús mismo dijo también en Mateo 7:24, el que oye estas palabras y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y estando en la roca sí que vendrán problemas, dijo Jesús. Sí que vendrán inundaciones, sí que vendrán dificultades, sí que vendrán adversidades, pero estando en la roca permanecerás firme, porque Cristo es la roca que nos sostiene en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Ya sabremos actuar, sabremos permanecer firmes, porque no nos sostenemos por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo
es el que nos sostiene, porque nuestros pies están en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y vendrán problemas, hermanos. Vendrán dificultades, vendrán adversidades, vendrá escasez, pero no nos desesperaremos. ¿Lo dije bien? Desesperaremos. No nos desesperaremos. Un trabalengua, ¿eh? Porque sabemos que mis pies están establecidos en Cristo Jesús. Es Cristo el fundamento de todo. No se trata de estar en una iglesia, se trata de estar en Cristo. No se trata de servir en un ministerio, de estar tantos años en la iglesia. Se trata de Cristo. Hermanos, Cristo es lo que determina. Cristo es lo que determina que tú sigas firme en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Es Cristo el que nos hace permanecer firmes. Él es el fundamento de todo. Y haciendo referencia a lo que Jesús decía en los cimientos, dice que es poner en práctica, poner en acción la palabra, lo que nos hace permanecer firmes en Cristo Jesús. Porque vuelvo a repetir, sí vendrán problemas, sí vendrán adversidades, sí vendrán dificultades e incluso cada vez más peor. Pero nuestras vidas estarán firmes en Cristo Jesús. Hermano, ponte de pie. Ponte de pie, querido hermano, querido amigo que estás en este lugar. Y si deseas, te invito a que puedas cerrar tus ojos y meditar un momento en cómo está tu vida. Tal vez te sientes desesperado, desesperada por el problema, por la dificultad. Tal vez sientes que vas a desfallecer y has perdido toda esperanza. Sientes que ya no hay solución. Quiero decirte que el problema puede seguir, pero lo que determina tu estabilidad personal es en quién está tu vida. Y aunque los problemas sigan, pero si nuestra vida está en Cristo Jesús, Él nos fortalecerá y nos ayudará a estar tranquilos. Y podremos decir como el salmista David, pacientemente esperé en el Señor. Se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Y Él oyó mi clamor. Y Él escuchó mi oración. Porque Dios no se desentiende del clamor de su pueblo. Cuando establecieron el templo, el Señor dijo, ahora estará atento mi oído al clamor de mi pueblo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero no se trata solamente de la respuesta a nuestra necesidad. Se trata de estar en Cristo Jesús, que es quien nos fortalece, que es el que nos levanta, que es el que levanta nuestra cabeza para mirar hacia adelante sabiendo que no podemos agacharnos a nada ante las circunstancias, ante los problemas, sino rendirnos solamente delante de Él, reconociendo que si hoy estoy en pie es porque Él me ha sostenido, es porque Él me ha levantado, es porque Él me ha fortalecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aún en medio del problema que tienes, dile, Señor, gracias, porque si hoy estoy en pie es gracias a ti. Y dice el salmista que Él pone en nuestra boca un canto nuevo de gratitud, de alabanza, de adoración. Hoy, ¿cómo vas a adorar en medio del problema? Es porque yo entiendo que mis circunstancias no determinan lo que el Señor está haciendo en mí. Oh, te alabamos, Jesucristo. Alaba al Señor por unos minutos. Alaba al Señor, glorifica al Señor. Porque Él es el que merece toda la honra y la gloria. Porque si salimos del pozo de la desesperación, porque si salimos de en medio de la dificultad,
Es porque Él nos ha sacado. Es porque Él nos fortalece. Es porque Él nos ayuda a mantenernos en pie. Alaba al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Porque en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú me ayudas a permanecer firme. Oh, te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Oh, gracias, Señor. Porque aun cuando desfallecíamos, tú extendiste tu mano y nos levantaste. Oh, gracias porque tú purificas nuestras vidas. Oh, te exaltamos, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús.